nombre es Gustavo Kunsevich, soy profesor de educación física, egresado en el año 1983 de un instituto de formación docente de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, todo comenzó ahí con el deseo de tener alguna profesión. Me gustó siempre enseñar y de ahí mi relación con el deporte, con la actividad física, conllevó como es a que eligiera en ese momento la carrera del profesorado en educación física. Me recibo en el año 83, como es a fin de año, y después, bueno, hago el servicio militar con la clase 65, un poquito más grande y ya con el título. Después del servicio militar me vine a vivir como es a Río Cuarto. Bueno, con el título en la mano, nada más. Así empezó mi carrera docente. En realidad empezó desde antes con la vocación, pero formalmente con el título como que empecé a ejercer desde esa perspectiva. Hice zona rural, trabajé muchos años en acequias, al principio. La diferencia de acequias era que la escuela no tenía un cargo y me contrataba la municipalidad. Lo que eso también hizo que pudiese incursionar dentro de lo que era la educación provincial pública. Entonces podía tener las acequias y podía tener horas en otros lugares. Entonces, bueno, de a poquito también fui haciendo suplencias en escuelas de Río Cuarto. Una de las primeras suplencias que hice fue aquí en Las Higueras. Y realmente la escuela me encantó. Me sentí, digamos, muy identificado con el lugar donde yo había nacido. Siempre se lo decía de esa manera, como es a la directora, que en ese momento era la señora Juanita Moreno. Y bueno, compartimos muchas charlas, me agradó muchísimo, pero era una suplencia nada más. Así que bueno, estuve un par de meses y bueno, después continué trabajando en otras escuelas. Y bueno, después tuve la suerte, me llega la famosa titularidad, ¿no? En ese momento era un poco más fácil, no había tanta competencia, no había tantos profes. Entonces, bueno, o sea, es más, ya había pasado 5 o 6 años de que yo me había recibido. ¿Y dónde soy titular? En Las Higueras. Así que realmente para mí fue una bendición. Fue una bendición. Durante muchos años estuve viajando, vivía en Río Cuarto y venía. Me gustaba muchísimo la escuela, la disfruté. Y bueno, eso también tiene que ver con una forma de ver la docencia. Eh, Traté de que mi trabajo, de disfrutarlo y de no verlo como un trabajo. Entonces, a lo largo del tiempo, ese disfrute fue siendo cada vez mayor. Pues también tuve algunas oportunidades para trabajar en el Centro 11 y con la conversión de que las escuelas pasaban de la nación a la provincia, también nos titularizaron en el Centro 11. Tuve esa suerte. Bueno, con el tiempo y siempre con las inquietudes que me caracterizaron, siempre estudiando paralelamente a mi trabajo, esforzándome mucho. En un momento de mi vida se dio la oportunidad de ingresar a la universidad, con un cargo simple, de abajo, como ayudante, siempre inquieto, siempre, digamos, muy crítico de nuestra profesión, intentando ver de que las cosas mejoraran. Y surge un hecho que creo que también marcó un poco el sentido y el camino que después tomé, que fue la posibilidad que con los años había surgido de ser directivo. Pero bueno, dentro de la legalidad, el estatuto docente indica que para ser directivo de una escuela tenía que ser docente de grado. Entonces, como que la oportunidad cayó. Y bueno, entonces había que buscar otros horizontes. Continué con otras tareas en otros lugares, intenté desarrollarme como profe en otros ámbitos, pero siempre disfrutando de la escuela. A ver, yo veo a la escuela primaria, hoy la veo como, en lo personal, es uno de los ámbitos que más me agradó, ¿sí? Disfruté muchísimo mi tarea con los chicos. Yo creo que no solo el hecho de entenderlo, sino de ir ajustando también mis condiciones profesionales a las necesidades del estudiante. Siempre traté de ir evolucionando con la educación. De hecho, que lo que fui contando, y como para no llegar tan extenso, bueno, en su momento también hice estudios de licenciatura en Rosario, porque nosotros no lo habíamos logrado todavía aquí en Río Cuarto, junto con otros profes que se recibieron como fuera del país. Hicimos un plan de estudio para la licenciatura aquí, en esta universidad. Seguí trabajando en la escuela paralelamente y en un momento también me surge la posibilidad de ser directivo, como es en la universidad, en el profesorado de educación física. Bueno, fue tal vez la oportunidad, lo veo ahora, que tal vez no tuve en la escuela. En lo personal me permitió
abrir mucho la cabeza en cuanto a la tarea de los niños, con las propuestas, innovaciones, ver la educación de una forma diferente. ¿Sí? En lo personal, eh, yo tuve una educación muy tradicional, era el único modelo con un solo estilo de enseñanza. Y bueno, y uno empieza como es a mirar, a observar, a hacerse crítico de la educación y empieza a generar otras condiciones de tareas escolares. Eso creo que fue muy bueno porque, eh, como decía recién, lo pude aplicar a nivel de la escuela. ¿Sí? Todo lo que yo fui aprendiendo lo intenté siempre transmitir con mis estudiantes. Y lo otro que también traté de transmitir era desde la perspectiva de la empatía, como es el cariño por el estudiante. A ver, en lo personal, y tal vez ha sido el ámbito, porque mis alumnos han sido mis vecinos, hoy los veo, los cruzo, y creo que también eso pudo generar alguna condición diferente en lo afectivo, en el vínculo que uno genera, ¿no? Y uno se da cuenta cuando la otra... A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la otra persona siente cuando vos, además de intentar enseñar, sentís aprecio por él. De ese vínculo que se genera, siempre lo traté como es de desarrollar con mis alumnos, con buenas actitudes, con buenas conductas, con buenas enseñanzas, con buenas relaciones, entendiendo al estudiante. Había veces que había que entender que al estudiante no le gustaba educación física. Entonces, si a un niño no le gusta educación física, ¿qué hacemos? Siempre es bueno para algo. Siempre el estudiante tiene algún perfil, digamos, que uno tiene que descubrirle y que tiene que desarrollarle. Obviamente uno habla desde la perspectiva de lo educativo, no simplemente de lo deportivo, porque por ahí también hay que expresar eso. Muchos confunden la educación física con la práctica deportiva. Y en realidad es una enseñanza, es que uno proyecta lo educativo desde el deporte y ese plus que genera, como es la motivación del deporte, el gozo, el disfrute, no deja de lado que aprenda. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de hacer esos traslados en cuanto a esas conductas. Y bueno, de pronto, como decía recién, había estudiantes que no estaban interesados en lo deportivo, pero sí tratamos de que lo educativo se transmitiera de otra manera. Y creo que ahí estaba la virtud bueno, y veía eso también, a ver, dónde encauzaba de lo que uno por ahí aprendía aparte, de las cuestiones que por ahí veía desde la perspectiva y comparativa con la educación tradicional, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido pude llegar. ¿Y por qué digo que pude llegar? Porque a lo largo de los años observo la devolución de los estudiantes. ¿Sí? Observo que han disfrutado de la educación física y que básicamente han aprendido. El proceso educativo, que la formación, que algo siempre ha quedado como es en ellos. Entonces creo que en ese sentido lo he logrado. En la escuela hice mis primeras armas, a ver, ¿a qué le llamo mis primeros aprendizajes? Es llevar un poco la teoría que uno trae de un profesorado a una práctica, y que el haber compartido con el grupo de docentes que siempre ha tenido la escuela, me ha generado una condición de aprendizaje inmenso. No solamente el aprendizaje, sino haber compartido buenos momentos, sino haber compartido buenas charlas, haber compartido buenas situaciones de aprendizaje. Yo creo que la escuela me ha permitido enfocarme, me ha permitido proyectar, digamos, esa esencia que yo decía que es la vocación en una primera instancia. Yo creo que a la escuela le agradezco eso. Para mí la escuela es haberme sentido durante casi 40 años en mi casa, y que eso no es poco, ¿no? Cuando uno trabaja en un ámbito, primero que te permite desarrollarte como docente, porque nunca hubo barreras para nada, donde si uno tenía una idea la permitían desarrollar, donde el contacto y la relación con mis docentes y con mis padres fue siempre excelente. Creo que no es un detalle menor hoy en día, ¿no? Eh, Creo que desde esa perspectiva me marcó siempre la escuela, e inclusive creo que si uno dice, bueno, ¿cuáles son los ámbitos que yo creo que la escuela primaria es el que más disfruté? Es el que más disfruté. Logré, inclusive, hasta en algunos casos, mimetizarme con mis estudiantes, porque la idea era ser uno más. Obviamente que en ese momento tal vez podía, por mi edad, por mis condiciones. Entonces, jugar con los chicos, compartir un pequeño fin de clase con un partido de fútbol, o enseñarles cómo saltar, o hacer un rol con ellos, o hacer un juego con ellos, para mí era fantástico, fantástico.
realmente creo que la escuela me generó toda esa base de posibilidades que, bueno, luego, por otras condiciones, ¿verdad? También fui desarrollando en otros ámbitos. Hoy por hoy me parece que la escuela es como que es un ámbito que a lo largo de los años se ha venido como desmereciendo. Yo creo que hay muchas cosas que se podrían estar haciendo que generarían un espacio para los jóvenes, para los niños, que sería mejor del que tenemos, ¿eh? Sin duda hace falta inversión, ¿eh? A ver, las inversiones de la escuela no es un gasto, la educación no es un gasto, la salud no es un gasto, es una inversión, ¿eh? Teniendo un pueblo sano y culto, las condiciones del pueblo van a emerger por sí solas. Mirando hacia atrás, satisfecho con el camino recorrido Sí, como sí, docente. muchísimo porque lo disfruté. Sí, creo que le encontré la vuelta a eso, lo disfruté mucho mis clases, disfruté mucho como es de los niños en el sentido de que yo pude jugar con ellos, de que pude transmitir lo que tenía que transmitir, que tenía que ver con mi obligación profesional como docente de educación física. Creo que además de haber transmitido los saberes que corresponden a un diseño curricular provincial o lo que fuera, transmití otra cosa que son valores, son cariños, son afectos, son acompañamientos y que conllevan también a una cuestión que se articula con la familia. Entonces, en ese sentido me siento muy conforme, la verdad que sí. Insisto, lo disfruté muchísimo y siempre agradeciendo a los ámbitos de trabajo, a las escuelas donde yo en este caso me he desempeñado porque realmente eh, me he podido, es como que hemos armado equipos de trabajo, equipos docentes y me han permitido sentirme como en casa. Pero también hay que recordar que nada es sencillo, que todo, digamos, lleva su esfuerzo. En cuanto al docente, sabemos que las condiciones docentes de hoy nos exigen muchísimo lo laboral, dedicarles mucho tiempo al trabajo y que de ahí también dedicarle tiempo a la capacitación, dedicarle tiempo a los desafíos que yo decía, conlleva a dejar mucho más de por lo que nos pagan. Creo que el docente siempre se caracterizó por eso, le entrega a la institución escuela mucho más de lo que la institución escuela le brinda. Y creo que bueno, ahí está la vocación. En ese sentido, el mensaje para los jóvenes es eso, que miren los desafíos que nos tocan y que cada problema no lo vean como un obstáculo, lo vean como un desafío para solucionar, como una meta, como un objetivo a resolver. Y creo que eso le da también sentido y resignifica mucho nuestra profesión. Empleo más 26 para los cordobeses que no bajan los brazos. Para nosotros las empresas privadas vemos con muy buenos ojos esta política de Estado que se ha generado de dar trabajo a gente que hoy no está buscando planes sociales, sino que está buscando trabajo. Toda la información necesaria se encuentra en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. El camino es la creación de trabajo, empleo de calidad para los que no bajan los brazos. Empleo más 26. Otra iniciativa del modelo cordobés de gestión para generar más fuentes de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora.